Amigos de VPI TV, feliz 2025 para todos. Bienvenidos a una nueva entrega de ¿Qué pasa de norte a sur? El programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Esta noche, al igual que cada semana, les acompaña Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Vamos a aprovechar esta emisión para hablarles sobre Javier Milei, el economista anarcocapitalista que el pasado 10 de diciembre cumplió su primer año como presidente de Argentina. A tan solo semanas de vencer al kirchnerismo en las presidenciales de noviembre de 2023, Javier Milei se convirtió en el primer outsider que llegaba a la primera magistratura de Argentina. Para ese momento, Milei, de 52 años de edad, era un académico que, pese a su pasantía por el Senado argentino, destacaba por su escasa experiencia dentro del mundo político. El líder libertario, quien construyó su carrera dentro del sector privado, era conocido más bien por su desempeño como profesor universitario o por sus frecuentes intervenciones en programas de opinión. Por ende, su entrada en la arena política fue interpretada y recibida como una bocanada de aire fresco. El pasado aséptico de Milei fue su principal elemento diferenciador. De cara a los comicios presidenciales que se realizaron a finales de 2023, la sociedad argentina lucía agotada. Había, entre los ciudadanos, un hartazgo colectivo que les hacía rechazar a los políticos de oficio, también conocidos como políticos de tradición. La astucia de Milei le permitió capitalizar ese descontento. Rápidamente, el economista acuñó el término casta y con él empezó a referirse a todo aquel actor político que defendiera la manera clásica de hacer política. En consonancia con esa línea, Javier Milei se permitió otras libertades. El economista se vendió como el representante del bien. Se vendió a sí mismo como una especie de superhéroe que tenía como objetivo acabar con la corrupción y con el despilfarro. Así las cosas, el académico se mostró en público con una motosierra. Aquella imagen fue el preludio de los drásticos recortes presupuestarios que llegó a aplicar luego de asumir la presidencia. Milei también hizo uso de un verbo polémico y bastante frontal. El profesor universitario se atrevió a hablar sin tapujos y sin decoro, utilizando términos que serían inaceptables para un político de profesión. Gracias a esa imagen de vengador, pero también por sus promesas de recuperar la economía, Javier Milei triunfó en los comicios presidenciales con 56% de los votos. Es preciso apuntar que Milei se hizo con la presidencia gracias a una coalición de partidos a la que se bautizó como La Libertad Avanza. Esa alianza no contaba, sin embargo, con una figura jurídica. No fue, de hecho, sino hasta después de que Milei se juramentó como presidente, que La Libertad Avanza fue reconocida como una organización con fines políticos.
Probablemente por la ausencia de una plataforma política consolidada, fue que Milei y sus seguidores quedaron reducidos a una minoría parlamentaria. En Argentina, el Congreso se encuentra conformado por dos cámaras. La coalición de Javier Milei obtuvo 10% de los escaños dentro del Senado y 15% de los escaños en la Cámara de Diputados. Tales números hicieron pensar que el líder libertario, que Javier Milei, tendría que ejercer funciones con un legislativo que se le vendría encima y que le intentaría dificultar la gobernabilidad. Sin embargo, para sorpresa de propios y extraños, Javier Milei dio muestras de sus dotes como negociador. Aunque su polémica ley de bases y puntos de partida, así como su decreto de necesidad y urgencia fueron rechazados en primera instancia, el mandatario consiguió la aprobación de versiones modificadas y reducidas de ambos documentos. Gracias a ello, Javier Milei pudo implementar las medidas de choque que anunció siendo candidato y que le han permitido amansar la inflación argentina. Cuando Milei asumió las riendas de la nación albiceleste, la inflación anualizada en ese país se encontraba entre las más altas del mundo. Se trataba de una inflación que superaba con creces el 200%. Pese a ello, gracias a su experticia, el economista consiguió que Argentina cerrara 2024 con una inflación anualizada de 120%. Continuamos con más de esta entrega de ¿Qué pasa? De norte a sur, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Les estamos hablando de Javier Milei, el economista liberal que cumplió su primer año como presidente de Argentina. Como les estuvimos comentando en el bloque anterior, Milei llegó a la jefatura del Estado argentino de una manera poco ortodoxa. Su estilo disruptivo caló bien, bastante bien, en una sociedad que se encontraba hastiada de los políticos tradicionales. De igual modo, Javier Milei puso su énfasis en la que era y aún es la principal preocupación de los argentinos: el estado de la economía. Mucho antes de que el líder libertario se convirtiera en primer mandatario, Argentina ya ocupaba un lugar en la deshonrosa lista de países con elevados índices inflacionarios. Tal fenómeno, atizado por un gasto público exacerbado, por la emisión de moneda inorgánica y por las devaluaciones periódicas del peso, solía comerse el poder adquisitivo de los ciudadanos. Con tal contexto, como telón de fondo, Milei planteó la implementación de ajustes drásticos que permitiesen contener la inflación y sanear de a poco la economía de su país. En tal sentido, luego de su llegada a la Casa Rosada, Milei se puso en marcha y empezó a ejecutar su plan para reducir el gasto público y con él el déficit fiscal. Con ese afán, y tras conseguir la aprobación de su ley de bases y de su decreto de emergencia, el presidente redujo el tamaño del Estado. El gobernante no solo suprimió ministerios y
fusionó carteras ministeriales con autoridades afines, sino que además autorizó despidos masivos dentro de la administración pública y mantuvo a raya los sueldos y las pensiones. Javier Milei también le dio paso a un esquema de privatizaciones y al mismo tiempo suspendió obras públicas que no supusieran una prioridad. En otro tanto, eliminó las partidas que eran otorgadas por el gobierno central a las autoridades regionales y suprimió los subsidios a los alimentos, la energía y el transporte público. Con todo ello, Milei recortó el gasto público en un 35% tan solo en el primer semestre de 2024. Gracias a tal logro, el presidente avanzó hacia un equilibrio fiscal. Por una parte, salió del déficit y llevó a la Argentina al superávit. En consecuencia, el país dejó de imprimir moneda sin sustento, pues el dinero que se generó de manera orgánica fue suficiente para honrar los distintos compromisos. Gracias a ello, las reservas del Banco Central argentino, que antes de la llegada del libertario se encontraban en rojo, empezaron a reponerse. Javier Milei también logró que la inflación anualizada, que para el momento de su juramentación era de 290%, descendiera hasta el 120% al cierre de 2024. Mediante tal cúmulo de victorias, Milei ha empezado a salvar a la economía argentina. No solo se trata de las reservas del Banco Central o de la apreciación del peso argentino frente al dólar. Según el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, Argentina será el país de América Latina que más crecerá en términos económicos durante todo 2025. Esto se deberá, entre otras cosas, a que el periodo de recesión derivado de las medidas de choque ya fue superado. Además, desde julio del año pasado, la administración Milei dio rienda suelta a un ambicioso plan para estimular las inversiones. En tal sentido, el Ejecutivo ha propuesto exenciones fiscales de 30 años y facilidades de comercio exterior a las empresas extranjeras que inviertan $200 millones o más en sectores como la energía, las materias primas, la infraestructura y la tecnología. Recta final en esta entrega de ¿Qué pasa? De norte a sur, el programa de VPI TV dedicado al análisis internacional. Las cifras macroeconómicas que compartimos con ustedes en el segmento anterior dan cuenta de los efectos positivos que ha tenido y que seguramente tendrá el plan de ajuste económico implementado por Javier Milei. A pesar de ellas, también existen algunos números que no son del todo agradables. Tan pronto como asumió la presidencia de Argentina, Javier Milei autorizó una mega devaluación del peso. Aquella movida equiparó el tipo de cambio oficial con el que se manejaba en el mercado negro, pero hizo que la inflación, que hoy es de 3.5% mensual, superara la barrera del 20% en enero del año pasado. Como consecuencia, y aunque Javier Milei ha logrado contener el alza de los precios de los productos y servicios,
la disminución en el consumo y en la capacidad de pago contrajeron la economía argentina en 3.4% a lo largo de 2024. En la nación albiceleste, la pobreza también aumentó 11 puntos. Hoy en día, 53%, oigan bien esta cifra, 53% de la población argentina es pobre y 7 de cada 10 niños se encuentran dentro de familias que no pueden cubrir sus necesidades. Desde la Casa Rosada han reconocido esa realidad, pero también han explicado que ella no es solo el resultado de los ajustes presupuestarios implementados por el Ejecutivo. El actual gobierno argentino recordó el despilfarro de las administraciones anteriores. En ellas, poco o muy poco se hizo para mantener la disciplina fiscal. Más que apretarse el cinturón, los gobiernos que precedieron al de Javier Milei solían endeudarse con préstamos o con bonos e incluso solían imprimir moneda inorgánica con tal de compensar la falta de dinero por el excesivo gasto público. Esas explicaciones no evitaron, sin embargo, una caída en la popularidad de El Peluca Milei. Si bien llegó a la presidencia con 56% de los votos, el gobernante cayó unos 10 puntos porcentuales durante su primer año. Milei mantiene una aprobación que no baja de los 40 puntos porcentuales, pero que tampoco supera el 50%. Los números revelan que el ciudadano, a pesar de pagar el costo que se tiene que pagar a cambio de tener la economía que se desea, le está otorgando al presidente un voto de confianza. La paciencia, sin embargo, no es eterna y por ello el reto para el Ejecutivo, el reto para la administración de Javier Milei será el de dinamizar el consumo mediante una estabilización del poder de compra. Con esa práctica, la demanda podría normalizarse, pero llegado a ese punto, sería necesario que el mercado cuente con suficiente oferta. De otro modo, la inflación repuntaría una vez más y todo el sacrificio hecho hasta ahora habría sido en vano. Javier Milei también deberá generar empleo. Los despidos masivos, despidos que se registraron particularmente dentro del sector público, llevaron a la calle a unos 30.000 trabajadores. Además, la paralización de las grandes obras de infraestructura y la contracción en el consumo se tradujeron en un menor requerimiento de mano de obra. A raíz de ello, Argentina cerró el año 2024 con una tasa de desempleo de 8%. Por ende, la creación de nuevos puestos de trabajo es una necesidad que se antoja imperiosa, sobre todo en un contexto de rezago en el que los salarios no corren a la par de la inflación. Tal fenómeno ha obligado a los argentinos a requerir de 2 o 3 empleos simultáneos para cubrir sus necesidades, y eso afianza la necesidad de que la administración Milei genere nuevos puestos de trabajo.
Acabamos de enumerarles parte de los retos económicos que serán enfrentados por Javier Milei a lo largo de este 2025. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de ¿Qué pasa? De norte a sur, la primera de este nuevo año. Como de costumbre, les acompañó Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Nos reencontraremos, si así Dios lo permite, la semana que viene. Por lo pronto, les recuerdo que estar con ustedes siempre será un placer.